Albert Camus fue un hombre tremendamente feliz en su lucidez. La lucidez no siempre lleva a la desesperación. Hay veces que si tomamos al mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuera, puede liberarnos. Eso lo consiguió Albert Camus al desarrollar su filosofía del absurdo, tan importante para el mundo de hoy en día, que vivimos en un absurdo constante. Para Albert Camus no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. El suicidio es la respuesta de aquellas personas que no comprenden el mundo y que se ven rebasados por él. ¿Por qué a mí? Normalmente las ideas de suicidio provienen cuando perdemos aquello en lo que habíamos depositado el sentido de nuestra vida. Nadie nos contesta la pregunta de por qué o para qué estamos aquí. Este es el absurdo para Albert Camus. Albert Camus desarrolló su teoría del absurdo con 3 trabajos. Uno fue El mito de Sísifo, en 1942, que era un ensayo. También es en ese mismo año El extranjero, de Albert Camus. Y posteriormente, unos años después, una obra de teatro, Calígula, en 1948. El mito de Sísifo empieza con la siguiente frase: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Píndaro, 500 a.C. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Por otra parte, no hay nada que refuerce más el absurdo que el hecho de acabar con la vida voluntariamente debido a la presencia del absurdo. Matarse es equivalente a confesar que la vida nos supera o, directamente, que no la hemos entendido al no hallar una respuesta de por sí inexistente. Una vez que hemos aceptado que la vida es absurda, absurda en el sentido de que el ser humano hace preguntas que no tienen realmente respuestas. También para Albert Camus hay un sinsentido en la cotidianidad, una conciencia de la fatalidad de la muerte y una indiferencia del mundo ante la búsqueda de sentido existencial. Una vez aceptado todo esto, podemos optar por 3 vías, ¿no? O hay 3 caminos ante el absurdo. El suicidio, que es el más ilógico de todos, ya que si una persona se suicida, no acaba con el absurdo, acaba con su vida, con lo cual es lo más absurdo que existe, el suicidio. Por otra parte está el suicidio filosófico, el salto de fe para Kierkegaard. Encontramos sentido al adoptar un sistema de creencias que trasciende al absurdo. Pero, por otra parte, pensar en vidas futuras mata en cierto sentido nuestra atención al presente. Y inscribirse a una voluntad externa anula la voluntad interna propia. Siempre he sentido mucho respeto por las creencias del ser humano, por todas las creencias del ser humano, porque como decía José Ortega y Gasset, en las creencias se está, las ideas se tienen, las creencias forman los pilares, pero como una persona que no tiene creencias, como yo no tengo ninguna ideología religiosa, ni creo que haya un ser más allá que esté controlando todo esto, pues para mí no tiene ningún sentido pensar que, bueno, aunque esta vida es absurda, pues habrá otra donde me vayan a recompensar. Con lo cual, para los ateos, como Albert Camus, como yo, la aceptación es lo mejor. Aceptar que la vida es absurda,
pero aún así vivir con pasión, con alegría, simplemente vivir con intensidad. Nietzsche hablaba del amor fati, que Camus nos invita a decir sí al absurdo. Además, nosotros, a diferencia de Sísifo, tenemos la capacidad de elegir nuestra roca donde depositar nuestro esfuerzo e energía. En el caso de Sísifo, los dioses lo que querían era el sufrimiento, que se cuestionara una y otra vez, ¿para qué? ¿Para qué? La comprensión de que la vida es absurda no puede ser un fin, sino solo un comienzo. Un comienzo que nos lleva, por un lado, a la rebeldía. Sí, el absurdo está ahí, lo acepto, pero esto no implica que no deba despreciarlo, desafiarlo o rebelarme contra él. Vivir una experiencia, un destino, implica aceptarlo plenamente, pero no viviremos tal destino si no hacemos todo lo posible para actualizar nuestra conciencia frente al absurdo. Vivir es darle vida al absurdo, y darle vida es sobre todo mirarlo. Por otro lado está la pasión, ¿no? Ser consciente del presente para extraerlo todo él mismo, como Don Juan, que lo que quería era seducir y seducir. Era consciente de que no iba a encontrar un amor verdadero y eterno, y por eso seducía, y seducía con pasión, amaba con intensidad a cada mujer que seducía. Por otro lado está la liberación. El absurdo nos libera de los grilletes. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla siempre que reconozcas que no tiene sentido. Con lo cual, el absurdo nunca puede ser un fin, solo un comienzo. Dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, on célèbre dans une allégresse libérée les pensées à la mode. Le mot existentialisme est associé à de grandes bacchanales qui ne sont boudées ni par Sartre ni par Camus. Sartre est moins beau, moins don Juan que Camus, mais il est le normalien, l'agrégé, le philosophe, le génie. Il ne cesse de dire du bien de Camus, on associe leurs deux noms. Camus proteste en riant, Sartre rectifie avec sérieux. Pour lui, l'absurde, c'est ce hasard qui a jeté l'homme dans le monde et qui aurait pu ne pas le faire. Pour Camus, l'absurde, c'est l'opposition entre une passion, celle de l'homme, et un silence, celui du monde. Camus ajoute à son charisme en faisant représenter sa dernière pièce Caligula, selon lui une tragédie de l'intelligence. Gérard Philippe y incarne un empereur nihiliste. Il pousse la démence jusqu'à tuer tous ceux qu'il aime par goût de l'absolu. Il prétend imiter Dieu qui, lui, dispose du bonheur, de l'immortalité et même de la lune. Caligula, ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Et Ligon, c'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Caligula se levant, tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu, mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. 55 ans plus tard, Michel Bouquet se souvient encore du personnage de Scipion qu'il interpréta à l'époque. Le personnage dit « Mon malheur est de tout comprendre ». Et ce qui est magnifique, et ce qui fait que Camus peut-être avait une affection particulière pour ce personnage, c'est que lui était dans le même cas. Évidemment, il comprenait tout depuis l'enfance, mais il était très heureux. Il était très heureux dans la lucidité, quoique la lucidité peut donner beaucoup de désespérance, mais il était extrêmement heureux. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu, je veux dire, je l'ai toujours senti et vu comme un être heureux, mais je l'ai toujours vu au théâtre. Je ne l'ai jamais vu en dehors du théâtre.